cuando me invitaron a dar la charla, la verdad que primero no tenía ni idea qué significaba TED. Pero yo tengo un grave problema que siempre digo que sí a todo y esto es un problema porque después vienen los problemas suspender del consultorio, un mes de demora y demás y eso complica la vida. Pero cuando venía a hablar de esto dije sí. Después cuando empiezo a buscar qué es TED, uno ha visto 8000 charlas de TED en esto. Entonces después dice, era esto, tenía idea que era esto. Y después me puse a plantear, digo, ¿qué voy a hacer yo siendo neurólogo infantil, dando una charla donde los médicos somos bastante estructurados, estamos acostumbrados a dar charlas a médicos, a colegas, o a terapeutas, o a docentes, y eventualmente a algún papá, y nos cuesta mucho esto de poder transmitir esta información, pero bueno, vamos a tratar de ver a ver qué es lo que sale, esperemos que salga bien. Y lo último que se me ocurrió hacer es tratar este tema tan sencillo, que tiene que ver de tratar de explicar qué diferencias hay desde los gustos, desde las ganas, desde las conductas entre los hombres y las mujeres. Nada más sencillo que esto, pero esto no es una cuestión mía, sino que hay trabajos neurocientíficos que nos muestran estas cuestiones y que uno puede mostrar y tratar de explicar por qué hay tantas diferencias entre lo que nos gustan los hombres y lo que nos gustan las mujeres. Entonces vamos a tratar de empezar a explicar de esto. Y esto, obviamente, el cerebro tiene mucho que ver en esto. Nosotros tenemos un cerebro que si yo agarro el cerebro de los hombres y las mujeres, voy a decir, estos dos son iguales, no hay ninguna diferencia. Pero si uno pudiera ver el funcionamiento de estos cerebros, tanto el cerebro masculino como el cerebro femenino, tiene claramente sus diferencias. Y esto está comprobado científicamente que es así, y a través de esto uno intenta explicar el porqué de ciertas conductas que tienen las mujeres y porqué de ciertas conductas que tenemos nosotros los hombres. Nosotros tenemos el cerebro, que está dividido en dos partes, lo que se llaman hemisferios cerebrales, y cada una de estas partes cumple una función específica en la conducta y en nuestro aprendizaje. Por lo cual hay diferentes zonas del cerebro que a mí me permiten cumplir ciertas funciones, hay otras zonas que me permiten cumplir otras funciones. Y cuando yo empiezo a medir estas dos funciones, vemos que el cerebro femenino funciona de una forma y el cerebro masculino funciona de otra forma. Con esto no quiero decir que uno es mejor o peor. Esto no tiene que ver con la capacidad, sino que tiene que ver que funcionalmente son dos cosas diferentes. Obviamente que esto no se me ocurrió a mí, sino que hay alguien que ha hecho esta teoría, que apareció antes 5, 7, 8 años, que es el doctor Baron Cohen, que está en la Universidad de Cambridge, que empezó a notar él cosas que uno ve en el consultorio, pero la verdad que a uno no se le ocurren estas cosas, y por eso el doctor Baron Cohen está en Cambridge y yo estoy acá dando la charla a ustedes, que cuando uno empieza a escuchar la charla de este hombre, dice, claro, pero esto sí, esto uno lo ve en el consultorio, esto es así. Y la verdad que él se lo puso a estudiar y tiene la posibilidad de estudiarlo claramente y empezó a ver estas diferencias y tratar de encontrar una explicación desde estas diferencias. Si uno mira este slide, no es tan así como aparece acá, uno sabe que el cerebro femenino tiene muchas interconexiones, hay muchas áreas del cerebro para muchas funciones y están muchas interrelacionadas entre sí. El cerebro masculino es diferente, hay una zona para cada cosa específica y no hay tantas interrelaciones entre estas zonas. Entonces, esto explicaría un poco este slide de las diferentes perillas para cada una de estas cosas. Vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de nosotros y de estas cuestiones conductuales y funcionales distintas. Si nosotros vemos esto, dice, esto es así. Es probable que a mí, como yo hice el sábado con mis sobrinos, vinieron a jugar a la Play a casa y estuvimos jugando a la Play, y la verdad que yo la pasé bárbaro, hacía frío, estaba lluvioso, estuvimos jugando a la Play, hicimos torneo, contamos los puntos, y la verdad que la pasé bastante bien con esto. Y probablemente a las mujeres les guste salir al shopping, ir a comprar, llenarse de bolsas, estar 3 horas dando vueltas por el shopping. Y la verdad que esto tiene que ver con funciones cerebrales, y esto tiene que ver con diferentes funcionamientos cerebrales. Si yo miro esto, yo voy a decir que esto no es desde que somos adolescentes, sino que esto empieza a pasar desde que somos muy chiquititos. Y si nos ponemos a recordar qué cosas jugábamos cuando éramos chiquitos, probablemente mis juegos no eran tan armados ni tan organizados. Yo probablemente agarraba el autito, jugaba con el autito, quizás lo más organizado que podía tener o lo más esquemático que podía tener es esa estación de servicio así, donde voy a lavar el auto, lo limpio y hago como que arreglo el auto. En cambio a las mujeres les empiezan a gustar otro tipo de juegos. Esto de hacer como si fuera la mamá, esto como si le estuviera dando de comer al bebé, como si cambiara al bebé. Entonces ya acá empezamos a notar que los juegos son diferentes y esto tiene que ver con funciones cerebrales. Cuando somos más grandes,
los varones somos más simples, agarramos la pelota, jugamos un partido de fútbol, nos quedamos 3, 4 horas y la verdad que la pasamos bárbaro. No todos, obviamente, hay gente que no le gusta jugar al fútbol, pero la mayoría de los chicos tiramos la pelota y podemos pasar 3, 4 horas jugando a la pelota y la verdad que la pasamos bastante bien. Y a las nenas, llegado a la adolescencia, le empiezan a gustar otras cosas. Esta cuestión de empezar a vestirse como adolescente, empezar a vestirse como mamá, agarrar la ropa de mamá o de las hermanas, empezar a pintarme como si fuera una nena más grande. Todas estas cuestiones se empiezan a distinguir las diferentes actividades que nos empiezan a gustar a nosotros y que le gustan a las mujeres. Pero después pasa algo interesante que tiene que ver con cosas que uno ve todos los días y que quizás no le da tanta bolilla. Cuando nosotros empezamos a elegir las carreras para estudiar, los que tienen la posibilidad de poder estudiar, notamos que las carreras que nosotros elegimos son totalmente diferentes. Acá, para los que no son de Bahía Blanca, hay un instituto que se llama Juan 23, donde están las carreras más que nada de docentes o de profesorados, o de psicología o de psicopedagogía. Realmente encontrar un varón ahí, hay varones, pero generalmente un gran porcentaje son mujeres. Y si vamos a la Universidad Tecnológica Nacional, que es otra universidad que está acá en Bahía Blanca, donde están toda la mayoría de las ingenierías o las carreras más técnicas, encontrar una mujer es bastante difícil. Entonces, esto también tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros hacer y cuáles son las carreras que nos gusta seguir. Hay carreras que son más específicas para los hombres y hay otras carreras que son más específicas para las mujeres. ¿Esto quiere decir que no la pueden hacer? No. Significa que tenemos gustos totalmente distintos y que nos gustan otras cosas. Ustedes habrán visto 1000 veces esto, de que está lleno de mujeres algunas carreras y hay pocos hombres. ¿Se preguntaron por qué alguna vez? Probablemente no, yo realmente tampoco. Parancón sí se lo preguntó y por eso hice este trabajo. Entonces, estas cuestiones que uno lo ve todos los días y que dice, bueno, sí, es verdad que hay un montón de mujeres que estudian este tipo de carreras y un montón de hombres que estudian otro tipo de carrera, también tiene que ver con funcionamiento cerebral y con ciertas carreras que nos gustan más a los varones y otras carreras más que le gustan más a las mujeres. Entonces, pero cuando también hacemos las mismas actividades o elegimos hacer la misma actividad, por ejemplo, salir al shopping a comprarnos algo, es probable que el varón vaya directamente a la oferta, compre y se vaya mucho más rápido. Y la mujer probablemente vaya con las amigas, disfrute de pasar por 3, 4 negocios rápidamente o quedarse toda la tarde ahí y lo va a disfrutar. La verdad que en esto somos los varones mucho más simplistas. Vamos, si está la oferta, agarramos la oferta y nos vamos, podemos ir a 2 negocios, 3 negocios y se terminó la historia. En cambio, a las mujeres no, les gusta más esto de poder pasear y ver todos los otros negocios. Entonces, esto dice que hay diferentes funcionamientos cerebrales y que existen diferentes cerebros o diferentes formas de cerebro desde la funcionalidad que pueden explicar estas diferentes conductas entre nosotros. Este autor dice que realmente los varones tenemos más habilidades espaciales, nos organizamos mejor en el espacio, todas las actividades que tienen que ver con lo visoespacial son más fáciles para nosotros, y que tenemos más habilidades en matemáticas. En cambio, las mujeres tienen que ver con más actividades que tienen que ver con todo lo de la lectura o de su lenguaje. Entonces, acá empiezan a notar estas diferencias y esto tiene una explicación desde lo cerebral. Y él dice que existen 2 tipos de cerebros. Hay un cerebro masculino que se llama el cerebro sistematizador, como nosotros vemos acá en la diapo, disfrutando el fútbol, mirando todos los partidos, hace poco mirando el mundial y para nosotros era fantástico, a pesar de que las mujeres se enganchan bastante con el mundial, para nosotros era muy bueno esto. Entonces él dice que el cerebro del hombre tiene estas conductas porque tiene una forma que se llama sistematizadora, que ahora vamos a ver qué significa. En cambio, las mujeres, que les gusta ver más las novelas y que probablemente lloremos más o nos emocionemos cuando estemos mirando alguna novela o nos pongamos en el lugar del otro mirando la novela, dice que es el cerebro que se llama empatizador o un cerebro más empático. Esta palabra ustedes la habrán escuchado un montón de veces, se escuchan en todos los medios de comunicación. Vamos a tratar de darle el sentido que tiene realmente y no utilizarlo como uno lo escucha, que se usa para muchas cosas. Entonces él empieza a explicar esta teoría o empieza a decir que las conductas que nosotros tenemos son distintas porque existen 2 tipos de cerebros, el cerebro masculino, que es más sistemático, y el cerebro femenino, que es más empático. Y esto realmente uno lo puede ver y lo ve claramente esto. Estas conductas que nosotros tenemos, estos gustos que nosotros tenemos diferentes, estas cosas que elegimos en forma diferentes unos y otros, tienen que ver con esta cuestión o este tipo de cerebro que nosotros vemos. Y nosotros vamos a ver qué significa empatía. Empatía se usa en todos los medios, después vamos a ver algunas imágenes de diarios donde ponen empatía, en los libros dice empatía, en todos lados, en todos los medios de comunicación aparece la palabra empatía, y yo no sé si uno la usa realmente con la definición que tiene que tener. Empatía significa que yo puedo reconocer los sentimientos de la otra persona y tener una respuesta adecuada a esta conducta.
ustedes imaginarán que esto es muy importante para todos los ámbitos de la vida. Si yo lo veo a Javier que está bostezando mientras le estoy dando la charla, yo probablemente piense que la charla que yo estoy dando no está tan buena. Y probablemente si yo veo que la están pasando bien, están concentrados mirándome, yo digo, bueno, la charla no está saliendo tan mal. Y esto tiene que ver con la capacidad de empatizar, la capacidad de reconocer lo que el otro está sintiendo y yo tener una respuesta adecuada a todo esto. Esto se vio que tiene que ver que las mujeres son más empáticas que los varones. ¿Y qué significa que es más sistematizador? Y que somos más estructurados, que no tenemos tanta vuelta en esto. Interpretamos la pregunta que nos hacen y tenemos una respuesta rápida, muy abstracta y muy concreta con todo esto. Y esto tiene que ver con el cerebro más sistemático, y esto tiene que ver con nuestros gustos, y esto tiene relación con el funcionamiento cerebral de los hombres. Este autor, que es Baron Cohen, dice, bueno, la empatía es mucho más frecuente que las mujeres sean mucho más empáticas, que las mujeres puedan comprender más los sentimientos del otro y puedan tener una respuesta adecuada a todo esto. Y él dice que los varones somos mucho más sistemáticos, que tenemos una respuesta mucho más abstracta. Pero ¿qué pasa? Después vio que había algunos chicos que tenían unos trastornos del neurodesarrollo, que después vamos a hablar dos palabras de qué significa eso, que también estos chicos tenían una respuesta más sistemática y que no eran tan empáticos y que les costaba poder reconocer el sentimiento del otro y tener una respuesta adecuada en todo esto. Entonces él dice que no solamente los varones son más sistemáticos, sino también que los chicos que tienen un trastorno general del desarrollo o un autismo tienen esta respuesta mucho más sistemática y tienen dificultades en empatía. Y que a mí como neuropediatra esto me va a servir mucho porque yo voy a poder diagramar una estrategia adecuada de trabajo con todo esto. Esto es algo que estamos intentando poder hacer desde acá de Bahía Blanca. Es un trabajo multicéntrico. Multicéntrico significa que son varios los centros que están llevando a cabo esta evaluación, donde vamos a empezar a llevar cuestionarios a diferentes universitarios y escuelas terciarias para ver qué pasa con esta empatía, si esto es así, esta teoría que uno dice que las mujeres son más empáticas y que los hombres son más sistemáticos, si esto es realmente así. Entonces vamos a llevar ciertos cuestionarios que nos permiten medir la empatía y la sistematización y poder hacerlo en diferentes universidades y en diferentes escuelas terciarias. Lo que queremos hacer es ver si realmente nosotros tenemos los mismos valores que se ven en otras partes del mundo, y la verdad que poder hacer un trabajo multicéntrico en medicina está muy bueno porque no solamente vamos a tener información de Bahía Blanca, sino que de algunos hospitales y de algunas universidades de Capital Federal. Entonces esto nos va a aumentar la cantidad de pacientes que nosotros vamos a poder ver. Con este trabajo no solamente queremos ver si esto es así, que los pacientes más empáticos eligen carreras más empáticas y que los pacientes más sistemáticos eligen carreras más sistemáticas, sino que lo que queremos ver es qué pasa con el correr del tiempo. Este autor dice que a medida que va pasando la carrera, uno se va empatizando cada vez más. Entonces, lo que vamos a medir es qué pasa en la empatía en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto año de la carrera, y ver si esto tiene una relación. Y nosotros tratar de encontrar una explicación de que si esta empatía va aumentando a medida que uno va aumentando los años de la carrera. La verdad que él dice que sí, que a medida que uno va aumentando los años, esta empatía va mejorando o va aumentando más y que esto tiene que ver con la carrera que uno elige, pero vamos a ver si los resultados argentinos son exactamente iguales a estos. La verdad que esto es muy interesante, o a mí porque me gusta, pero la verdad que poder medir estas cuestiones es muy bueno. Recién hablábamos de empatía y esto que tiene que ver con la empatía. Y esta palabra, que a pesar que se usa mucho, es muy importante y para todos los órdenes de la vida. Muchos de los oradores que están acá tienen una gran empatía, pueden transmitir las cosas claramente y muy bien. El mago que nosotros tenemos acá, si yo le midiera la empatía, la verdad que la empatía que tiene este muchacho es muy, muy grande. Entonces, esta cuestión es muy importante, no solamente para poder evaluar a los chicos con trastornos del neurodesarrollo, sino también como para todos los órdenes de la vida y para nuestra vida social y laboral y familiar. Cuando yo les hablaba recién esto de la empatía, bueno, ustedes ven acá un montón de artículos, diarios o libros que hablan de empatía y que dicen de empatía, y ustedes habrán escuchado 1000 veces la palabra empatía en cualquier medio de comunicación. La idea de poder contarles esto tiene que ver con que uno la puede utilizar de una forma específica y no quizás como se puede utilizar acá, que va a aparecer en todos lados así. Recién hablábamos de qué significaba esta empatía. Y si uno tiene que resumir qué significa que una persona es empatía, es que yo me puedo conectar con los sentimientos del otro. Y que yo puedo comprender lo que está sintiendo la otra persona. Y que yo puedo tener una respuesta adecuada a este sentimiento que está teniendo otra persona.
Quizás para muchos de nosotros parece algo simple, sencillo, de todos los días, y ustedes me dicen, pero ¿qué es nada? Esto es de todos los días, esto es normal. Bueno, aunque no lo puedan creer, hay chicos que tienen un trastorno del neurodesarrollo que tienen muchas dificultades en poder comprender los sentimientos de la otra persona y tener una respuesta adecuada a todo esto. Yo les voy a mostrar algo que es cortito. Si yo les muestro esto y yo les filmaba la cara a ustedes, muchos se iban a reír, pero muchos hacían, uy, que me duele eso. Esto tiene que ver con la empatía y esto tiene que ver con yo poder ponerme en el lugar del otro y comprender lo que el otro le está pasando. A nosotros nos va a causar gracia, es un blooper y es una cámara de televisión, pero si ustedes se veían la cara, muchos decían, uy, me duele. Esto tiene que ver con la empatía y esto tiene que ver con esta identificación que yo tengo de lo que está sintiendo la otra persona. Y a esto nos referimos con empatía, ¿sí? Esto tiene que ver con la empatía y la empatía es poder yo interpretar los sentimientos de la otra persona y poder tener una respuesta adecuada a todo esto. Como hablábamos recién, hay algunos chicos que tienen un trastorno que se llama un trastorno del neurodesarrollo, que tienen dificultades en poder reconocer esta empatía. Son pacientes que les cuesta mucho tres cosas. Una tiene que ver con la comunicación, son chicos que les cuesta mucho relacionarse con otros nenes o con los papás, tienen muchas dificultades en el lenguaje y tienen ciertas conductas repetitivas. No vamos a dar una clase de autismo en esto, pero yo tengo que poner como ejemplo a los pacientes con autismo, porque son los pacientes que tienen más dificultades empáticas. Estos pacientes les cuesta mucho reconocer lo que le está pasando al otro y esto hace de que yo no me pueda relacionar con otro y que probablemente tenga muchas más conductas disruptivas o berrinches porque no puedo interpretar los sentimientos de la otra persona. Este es el ejemplo de los pacientes que tienen más dificultades empáticas y esto uno lo ve todos los días en el consultorio. Este autor, Baron Cohen, dice que los pacientes con autismo son los que tienen mayores dificultades en poder reconocer los sentimientos de otra persona. ¿Por qué me sirve todo esto? Y porque a mí me va a permitir tener un abordaje terapéutico de todo esto. Si yo sé que este paciente tiene muchas dificultades en poder reconocer los sentimientos de la otra persona y expresarlos, es probable que yo empiece a tener un abordaje terapéutico con todo esto. Entonces, esto es muy importante para poder abordar a estos pacientes y poder comprender algunas conductas que tienen estos pacientes. Esto es lo que hablábamos recién. Decir autismo significa que el paciente tiene un desvío en su desarrollo neurológico normal y acorde para su edad. Hay una desviación de sus pautas del neurodesarrollo y por eso lo llamamos como un trastorno del neurodesarrollo. Y si yo tuviera que dibujar diferentes curvas según lo que hemos estado hablando recién y quiero poner los pacientes que son más empáticos, los pacientes que son más sistemáticos, si yo tengo los pacientes empáticos probablemente pongan que las mujeres son las más empáticas, que después vienen los hombres y último vienen los pacientes con autismo. Y si yo invierto y quiero medir la sistematización de estos pacientes, probablemente ponga los que son más sistemáticos a los autistas, después a los hombres y después a las mujeres. Entonces este autor dice, ¿tendrá algo que ver que los varones son más sistemáticos y que los pacientes autistas también son más sistemáticos? Bueno, él habla de una teoría que dice que los pacientes con autismo tienen como una hipermasculinización y que debido a esto y ciertas hormonas que tienen que ver con las hormonas masculinas hacen que estos pacientes tengan este diagnóstico de autismo. Eso todavía está bastante controversial, esto está bastante discutido todavía, pero bueno, están haciéndose estudios en base a esto. Si yo miro este slide, probablemente diga, yo no puedo reconocer los sentimientos de esta persona y esto tiene que ver con lo que le pasa a los chicos con autismo. Yo pongo estas caras y para mí son todas exactamente iguales. Y una está triste, una está contenta, la otra está feliz. Entonces yo voy a tener una respuesta diferente según lo que esté viendo en el otro paciente. Esto pasa en los chicos con autismo. Tienen dificultades para reconocer estos sentimientos y no pueden reconocer estas emociones. Ya está buen tiempo, ya terminamos. ¿Sí? ¿La genética tiene que ver con esto? Sí, la genética tiene que ver con esto. Y en esto es
fundamental la genética. Y el otro trabajo que nosotros estamos intentando realizar es ver qué pasa con los papás de pacientes con autismo. Otra cosa que uno ve en el consultorio, y que a Baron Cohen se le ocurrió y a mí no, es que uno ve a los papás de pacientes con autismo y tienen dificultades desde lo social. Son pacientes que son papás que tienen pocos amigos, que tienen pocas relaciones sociales, que les gusta estar más solos, que llevan una vida totalmente normal, pero tienen conductas más solitarias. Esto uno lo ve, y las carreras que eligen estos papás, la mayoría de estos son carreras de más ingeniería que carreras más empáticas. Esto uno lo ve todos los días en el consultorio. Entonces uno piensa que esto tiene que ver con una cuestión genética, que estos papás no tienen ninguna alteración, llevan una vida totalmente normal, pero que probablemente este hijo haya tenido como un proceso de hipermasculinización y por eso tiene este diagnóstico de autismo. Lo que vamos a hacer nosotros es poder estudiar la empatía y la sistematización de los papás de pacientes con autismo y poder ver si esto es realmente así, y estos valores también nos dan para nosotros como les dan al Dr. Baron Cohen. Antes de terminar, ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo medís esto? ¿Cómo medís la empatía y la sistematización? ¿Cómo se mide esto? ¿Es un aparato? ¿Es un resonador? ¿Una tomografía? ¿Un estudio de laboratorio? No, lo que se hace son diferentes tests que a mí me permiten ver cómo responde este paciente frente a diferentes situaciones. Uno de los tests que uno hace son estas imágenes que nosotros vemos acá, y lo que tenemos que elegir es qué es lo que nos parece que está sintiendo esa chica que está ahí. Estos valores no se nos ocurren a nosotros, son tests que están validados en todas partes del mundo, donde se toman muchísimos pacientes como para hacer estos tests y poder tener un valor medio según la edad y el sexo de cada uno de estos. Entonces, tenemos una forma de medir esto. No es este el único test que nosotros podemos ver, sino que hay otros test que nos permiten medir la empatía y la sistematización. Y el objetivo de este segundo trabajo es poder medir esto, que ver qué pasa con los papás con este tipo de test a los papás que tienen un diagnóstico de un hijo de autismo. Vamos, muchas gracias.